Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy les presentaré mi proyecto integrador, Mecanismos Alternativos de Soluciones de Conflictos. Me Me presento, mi presento, nombre es mi David nombre es David Martínez Martínez Jaime, Jaime, métodos asignatura Métodos alternos de Alternos de solución de... Soluciones de Me presento, mi nombre Controversias. es David Martínez Jaime, Profesor Lilian asignatura, métodos Gallegos alternos de González, matrícula solución de... Me presento, AL077, mi nombre es David licenciatura en Martínez Derecho, Jaime, proyecto asignatura, integrador. Nos métodos encontramos en la alternos de Ciudad de solución México a de... 29 de junio de Me presento, mi nombre 2024. es David Martínez Jaime. A continuación contestaremos un pequeño cuestionario. Menciona la diferencia entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. En el sistema inquisitivo, la carga de la prueba le correspondía al imputado o acusado. Se orientaba varios derechos fundamentales de los imputados o acusados, como una justicia imparcial, a la defensa, a la contradicción, a la seguridad jurídica y al debido proceso. La víctima, al no participar activamente en el proceso, no se le garantizaba la reparación del daño y el único beneficiado era el Estado. El Estado lograba solamente que el acusado estuviera separado de la sociedad al internarlo en una cárcel. La audiencia eran privadas, es decir, todo lo tratado se quedaba entre las partes. En el sistema acusatorio, la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público. Dicho sistema pretende equilibrar los dos intereses de la impartición de justicia, la reparación del daño a la víctima y la sanción al culpable. El Estado deberá permitir al acusado defenderse en igualdad de condiciones, respetando así sus derechos y garantías consagradas en la Constitución. Las audiencias son públicas. Segunda pregunta. Explica cuáles fueron las nuevas normativas que se agregaron a partir de la reforma constitucional de 2008 y la implementación del nuevo sistema de justicia penal en México. Medio escrito, oralidad. El artículo 44 de la CNPP establece que las audiencias y los procesos en general se realizarán oralmente, mientras que el escrito se utilizarán solo para dejar constancia o como material de apoyo durante la audiencia. Objeto del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 2 de la CNPP señala que su objetivo es que las investigaciones se realicen con la finalidad de aclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y reparar el daño a la víctima a través de una ampliación de derechos así como los de los imputados. Definición de la flagrancia. En el artículo 146, que la flagrancia opera en dos supuestos: cuando se sorprende al sujeto cometiendo el delito y cuando se perseguido interrumpiendamente desde el momento de la comisión del delito hasta su detención. Inclusión de la MASC en el CNP. El artículo 184 de la CNPP subsana esta definición al establecer los medios de terminación anticipada del juicio mediante salida alternas, tales como los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del proceso. ¿Qué son las implicaciones subjetivas materiales e inmateriales? Las implicaciones subjetivas son aquellos aspectos internos de un sistema, tales como los propósitos, el beneficio o las finalidades que no son susceptibles al tacto, pero sí se pueden percibir. Las implicaciones objetivas son aspectos físicos que se perciben por el tacto a la vista, como los objetos, las personas o las cosas. Explica los puntos que conforman el título primero y segundo. Sobre el título primero señala las disposiciones generales, así como un glosario para comprender los términos del estudio y de la norma, y los principios rectores: voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. Sobre el título segundo señala las disposiciones como los cuales son los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en los mecanismos alternativos de soluciones de conflictos. Asimismo, define el procedimiento para solicitar la ampliación de un MASC ante la organización especializada. La medición, el cual es un MASC. Este método permite terminar un conflicto de forma pacífica, sin que el facilitador intervenga en las decisiones de las partes. La conciliación busca solucionar de forma pacífica y respetuosa algún conflicto surgido entre las partes. En este método, el facilitador propone alternativas.
de la Junta Restaurativa, la cual atiende los conflictos relacionados con los delitos o conductas que causan un daño de lesiones en los derechos de la víctima o ofendido, así como una afectación a la comunidad o los miembros de esta. De las reglas generales de estos mecanismos alternos, si los intervinientes no logran concretar un arreglo, el facilitador podrá seguir emplear un mecanismo distinto al desarrollado en la sesión con el objetivo de conducirlo a un arreglo satisfactorio. Quinta pregunta. ¿Qué son los facilitadores? Son las personas encargadas de dirigir las sesiones de los métodos alternativos de solución. ¿Cuáles son las obligaciones que debe cumplir un facilitador? Cumplir con la certificación y capacitaciones establecidos en la ley, así como con sus 180 horas de capacitación y sus exámenes con calificaciones mayores a 80. Respetar las partes y sus derechos. Ser congruente, transparente y profesional con sus actuar para mantener los principios de los MASC establecidos en la ley. Vigilar que no se afecten los derechos de terceros, de menores ni de la comunidad. No actuar como testigo, abogado o representante de los asuntos relativos a los MACs. No dar opiniones sobre algún hecho parecido o similar que hayas presenciado. Abstenerse de conocer un caso cuando tenga algún interés con alguna de las partes. Explicar de forma clara los alcances de los mecanismos seleccionados y cerciorarse de que haya entendido. Verificar que la interviniente participe de forma libre y voluntaria. Asegurar de que los acuerdos alcanzados por las partes sean legales y viables. Mantener la confidencialidad de la información a la cual tenga acceso con motivo de sesión. Gracias por tu atención.